Pues resulta que mi madre me encargó un beat. O bueno, no fue exactamente así, estuvimos hablando un día y a raíz de todos estos vídeos que estoy subiendo últimamente, sampleando de todo, si no los has visto, tarjetita por aquí y venga a echarle un vistazo, aunque bueno, después de ver este. Y bueno, surgió la conversación, ¿vale? De los vídeos, del sampleo y demás, y me dijo que por qué no hacía un día un vídeo, un instrumental sampleando una canción de su artista favorito de siempre, ¿vale? O al menos de uno de ellos. Y claro, ¿cómo vas a decirle a tu madre que no? Así que nada, hoy voy a dedicarle el vídeo a ella, también porque no a todas las vuestras, que igual también coincide en gustos con mi madre. Y voy a hacer un beat sampleando una canción de Camilo Sesto. Vamos a rebuscar en este disco que tengo por aquí y vamos a hacer una instrumental sampleando alguna canción de este hombre que falleció hace un par de años ahora. Algunos de vosotros quizás lo recordéis por esto, pero que tiene o tuvo una buena carrera artística y musical, ¿vale? Con muchos éxitos y demás. Así que nada, vamos a darle caña y vamos a ver qué encontramos por aquí. No empezamos mal. Y aunque mi vida es joven, ¡No! Este tema es súper famoso. Esto se ha sampleado, pues que yo recuerde alguna que otra vez. Y creo que va a caer la parte de la que viene como un piano. Normalmente si piensas en algo que vayas a hacer para tu madre o vas a dedicarle algo a tu madre, pensarás en algo agradable, en algo bonito, ¿no? Algo así. Aquí ya sabes que es todo lo contrario, que mientras más oscuro, más crudo, más duro, más mala cara se nos ponga, mejor. ¿Vale? Así que vamos a ver qué podemos hacer. Si veis que la cara se me pone mala, eso es que está bien. Y ya de paso, pues oye, dale like al vídeo. Pues una vez lo tengo grabado, lo tengo ya aquí los samples cortados. Tengo por ahí unos pocos, ya también bajados de pitch. Por cierto, ¿sabes cómo llama a mi madre a samplear? O a lo que hacemos aquí, ¿vale? Al beatmaking, en fin, con samples y demás. Lo llama desbaratar canciones. Algo así como un sinónimo de destrozar. Pero bueno, hombre, escuchando esto, pues igual sí que la estamos destrozando un poquillo, ¿no? No sé si se nota en la grabación, pero en esta ocasión no he configurado los pads para que se corten. Suenan simultáneos todos los chops. Y tiene un sentido, tiene un motivo. Y es para juntar las partes finales de unos chops con el inicio de otros y así crear pues nuevas notas, ¿vale? Nuevas escalas, nuevas melodías, al fin y al cabo. Entonces, pues por ejemplo, en este primero, esa nota que queda al final la mezclamos con el inicio de este y quedaría así. Ese tirín, tin, ese que hace no está originalmente y nosotros pues al no cortarse los sonidos pues lo estamos incluyendo. Y
Y abajo pues básicamente lo mismo, el Chop 4, que es el que estamos utilizando aquí abajo. Lo mezclamos con este otro. Y creamos como ese salto que se oye entre notas que no tiene el Chop original. ¿Vale? Simplemente como apunte, como curiosidad, no siempre tienen que cortarse los sonidos. También a veces pues es bueno que no se corten. Y nada, vamos con los drums, bombo, caja y hi-hat, platillos. Como os he comentado antes, mientras peor cara se nos ponga, peor. Y esto ya nos está torciendo un poco así, ¿no? Yo creo que sí. Más sonidos. Este chop que tengo por aquí. Vamos a meterlo ahí en 16 niveles y está una escala 8 no, 12 semitonos más altos que los samples que estoy utilizando en la secuencia principal. Y este pues está altito y lo vamos a dejar por ahí. Y aunque no me gustaban esas trompetas que tenía al inicio de la canción, no quiere decir que no vayamos a ponerle nuestros propios metales, nuestros propios vientos. Así que, pues eso. Ahora acabo de meter el grave, el bajo. Y hasta aquí el beat de hoy. Al final no sé si se me ha puesto muy mala cara o no, o la he tenido bien todo el rato. Pero bueno, oye, al final es lo que ha salido y este es el beat que hemos hecho hoy sampleando el artista favorito de mi madre, que es Camilo VI, que lo tenemos por aquí. Vente, chaval. ¿Vale? Como te digo, este ha sido el beat que ha salido hoy. Espero que te haya molado, espero que a mi madre le guste. Seguramente la veréis por aquí debajo en los comentarios. Y nada, tú también, cuéntame en los comentarios lo que quieras, ¿vale? Cualquier comentario que venga con respeto siempre bien recibido, siempre te lo digo, lo sabes ya. Y poco más, si te ha gustado déjame un pulgar arriba, si es la primera vez que me ves, si te mola el rollo te dejo aquí una lista de reproducción para que sigas viendo cositas y si te sigue gustando, suscríbete al canal que es gratis. Ya sabes que suscribirte al canal y darle pulgar arriba son dos cosas gratuitas para apoyar el contenido que no te van a costar absolutamente nada y yo te lo agradezco un montón. Si por el contrario no te ha gustado nada o no te gusta Camilo VI o el beat o algo así, pues oye, también es legítimo dejar tu pulgar abajo, no hay ningún problema, no se puede gustar a todo el mundo, soy consciente de ello. También soy Coleman Beats, espero verte aquí en una próxima ocasión con un nuevo vídeo. Paz, y vamos a volver a escuchar un poco este beat que nos hemos hecho sampleando al bueno de Camilo VI. Bueno, quédate ahí.